Vamos a Marcos 7. Ay, ese es el que tenemos ahí en el... No vaya a decir algo que no es. 7, 24, 26. Marcos 7, 24, 26. Yo lo leo y ustedes me siguen ahí en sus Biblias. En reverencia a la palabra nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque está bien tomar el pan de los hijos y porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mi amado Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor, que vas a enseñarnos, Señor, en esta hora, Dios. Yo te suplico, Señor, en estos momentos que tú sujetes todo espíritu de distracción, Señor, que viniera a la mente o al corazón de esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, en estos momentos, Señor, que tú seas quitando toda indiferencia, Señor, toda dureza de mente, Señor. No permitas que el diablo robe la palabra, Señor. Todos estos años yo a veces pregunto, Señor, de lo que hemos enseñado, Señor, o de lo que hemos aprendido, Señor, de ti, Padre, y nunca hay casi personas, Señor, que quieran decirlo, Señor. No sé si es por miedo o no sé, porque en sus mentes, Señor, no hay retención. Y yo te ruego ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que venga, Señor, retención a sus mentes, Señor. Que ellos puedan retener, Señor, en estos momentos, Señor, la palabra, Padre. Que no quede, Señor, no se vaya a un saco roto, Señor. Que ellos retengan lo que es importante, lo que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros nos vas a dar diferentes cosas, Señor, porque no todos, Señor, necesitamos lo mismo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque aunque va a ser hablada, Señor, en una dirección, Señor, vas a tocar muchos aspectos de nuestra vida, Señor, y yo te doy gracias por ello. Dame sabiduría, dame revelación de tu palabra, Señor, y también dame la forma y la manera, Señor, para poder predicarla. Espíritu Santo de Dios, úngeme en esta hora para poder dar la palabra que llegue al corazón de tus hijos, Señor. Úngeme, Señor, con revelación y con sabiduría y con entendimiento de ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que los corazones sean tocados, Señor, y que sean cambiados y transformados por el poder de tu palabra, Padre. Oh, Señor, llévame en la dirección que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Hablábamos, hermanos, acerca de la fe, la fe que tenemos un Dios que es creador. Tenemos un Dios que nos dio dominio sobre todo. ¿Sobre qué les dio dominio, hermanos? ¿Qué es todo para ustedes? Ajá. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Quién dijo sobre el diablo? ¿Quién? Sobre el diablo. ¿Qué más? Para vencer el pecado. ¿Qué más? Sobre nosotros mismos, hermanos. Nos dio el dominio y el control sobre nosotros mismos. Él puso muchas cosas, de todo eso ya hablamos, y además ustedes ya tienen el conocimiento de todo esto. Ajá. Nos dio el control de todo. Pero aquí, hermanos, vamos a continuar con esto. Ya hablamos acerca, hermanos, de que nosotros debemos de tener
como hijos, como cristianos, como hijos de Dios, no, y como creación de Dios, ¿verdad? También debemos de tener obediencia, debemos de tener autoridad. ¿Y qué más? Fe para creer, fe para obedecer y fe para recibir. Debemos de estar motivados por esa fe, hermanos. Si tú no tienes obediencia primeramente, no tienes esa fe en Cristo y no recibes, pues no tienes el poder para vivir en la palabra. La palabra, hermanos, es la que va a transformar nuestras vidas. La palabra en sí sola, la gente o los grandes hombres de la historia o en las escuelas profesionales, ¿verdad? Sobre todo en la filosofía, es un libro histórico, nada más, que no tiene vida. La vida de este libro, tú la tienes que sacar de aquí. ¿Cómo la vas a sacar? Creyendo la palabra. ¿Cómo voy a saber yo que tú estás leyendo la palabra, que tú estás creyendo la palabra? Porque estás obedeciendo lo que aquí manda. ¿Cómo sé que estás obedeciendo? Porque hay un cambio en tu vida. ¿Sí? Hay un cambio que está sucediendo adentro de nosotros que nos va a llevar, hermanos, a ese cambio de fe. Yo a veces me pregunto, muchas iglesias dicen, vamos a otro nivel, vamos a otro nivel, vamos, ¿a qué nivel se refieren? ¿De qué nivel están hablando? Yo no veo que en México se oiga de grandes milagros, que en México se hable de grandes prodigios. Yo no veo que en determinadas iglesias que dicen vamos a otro nivel, se están refiriendo a un nivel de conocimiento histórico de la Biblia nada más, porque yo puedo leer muchos libros y aprendérmelos y tengo el conocimiento. Pero ¿cuál es realmente lo que yo estoy diciendo? ¿Qué nivel? ¿Un nivel de fe? Mi vida ya tiene que ser diferente. Mi vida tiene que tener un testimonio vivo, viviente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nivel? Yo no creo en esas cosas de que dicen, vamos a otro nivel. No veo que pase nada en tu iglesia, no veo que pase nada en tu vida. ¿A qué nivel se están refiriendo? ¿Sí? No hay obediencia, no hay autoridad, por lo tanto no hay fe. Y esta fe, hermanos, es la que te va a llevar realmente a la cima del poder de la palabra. Porque el poder de la palabra es el que se va a desatar y es el que va a cambiar tu vida. Es el que va a hablar de a qué nivel de fe tú te estás refiriendo. Es el que va a decir cuál es el nivel donde yo me encuentro, nada más siendo salvo. Eso ya lo hablé el viernes, nada más siendo salvo, nada más siendo cristiano. Porque hay fe para salvación, hay fe para tomar dominio y control, hay fe para entrar en el reino de Dios, y esto es una etapa en la cual nosotros debemos de estar moviendo. Ya todos los que estamos aquí, la mayoría, el 95% ya somos viejos en el evangelio. Yo soy la primera. ¿Y cómo es posible que no haya frutos? ¿Cómo es posible que no haya las cosas que Dios nos está mandando en la palabra? Son cosas muy importantes, hermanos. Esta mujer, la Sirofenicia, eso significa que era una mujer que creía en muchos dioses. Ella creía en muchos dioses. En realidad, ella no era de este lugar de... ¿Dónde dice aquí?
no era griega. Ella era de otro lugar, llegó ahí, ¿sí? Pero en realidad es como cuando van de un país a otro país. Por eso ella era, que creía en muchos dioses, era Sirofenicia. Bueno, dice aquí, nos está narrando la historia, ¿verdad? De esta mujer, cómo esta mujer, hermanos, tuvo que llegar al límite de algo para poder mover. Aquí en Marcos 7:24, por favor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Continúa. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta ahí. Aquí, hermanos, esta mujer tenía un problema grande. Tenía una hija enferma que tenía, ¿qué? Demonios o un demonio, no sé cuántos. Ella oyó quién era Jesús. Ella quiso, ¿verdad?, acercarse a él. Y aunque dice aquí la palabra que el Señor quiso esconderse fuera de los ojos de todos, no pudo hacerlo. Pero esta mujer dice que tenía, su hija que tenía ese espíritu, dice que oyó de él, supo quién era él. Ella empezó, hermanos, a creer quién era él. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú vas a empezar a creer en él? Porque tú y yo ya hemos oído mucho de él. Ya hemos sabido mucho de todo lo que él ha hecho. Esta mujer, hermanos, estaba pasando por una situación difícil, una crisis en su corazón. Todos ustedes, los que tienen hijos, saben lo que es eso. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo me enseña. Por lo tanto, yo también sé. Cuando ustedes pasan por cosas, cuando mi familia pasa por cosas, aunque no me lo digan, aunque no diga nada, yo lo sé, ¿sí? Y a veces, hermanos, el corazón se aflige y empieza a sufrir el corazón. Empezamos a tener dolor, empezamos a tener sufrimiento. Y eso fue lo que esta mujer Sirofenicia tenía por la situación de su hija, hermanos. Pero había algo poderoso, que ella oyó quién era el Señor Jesús. Y ella, hermanos, ¿cómo eran tal vez, si no era una mujer que creía o que venía de ese lugar donde Jesús estaba, tal vez ella llegó ahí, porque vemos que venía de otra nación. ¿Sí dice nación? Dice que era griega. Ella llegó ahí, pero en realidad vemos la historia y no era griega, ni era sirofenicia, un lugar donde creían en muchos dioses. Entonces, hermanos, aquí se empieza a decir ella, bueno, ¿quién es este hombre? Mi hija, no sé, tiene tiempo con esto o apenas empezó, pero he oído de este hombre. Yo quiero saber, yo quiero acercarme a él, yo quiero saber si yo voy a ver ese milagro. Ella debe haber sido una mujer que, si creía en muchos dioses, pues qué más daba que se acercara a uno más, ¿verdad? A lo mejor era orgullosa, a lo mejor era una mujer que no sabía postrarse delante de alguien. A lo mejor era una mujer, como dice aquí, ¿verdad? A lo mejor estaba sufriendo mucho por ver a su hija, y su orgullo, hermanos, a lo mejor era una mujer orgullosa.
Pero al ver a su hija así, su orgullo se tuvo que venir abajo. Porque aquí, hermanos, nos dice que se postró a sus pies. Fíjate lo que ella hizo. Y siendo todos nosotros comprados con el nuevo pacto de Jesús, ni siquiera cuando estamos adorando, ni siquiera cuando estamos alabando, somos capaces para postrarnos delante de Dios. ¿Quién es Él para que yo me postre delante de Él? Y esta mujer lo hizo. Y no era su seguidora, en esos momentos ya había oído de él y tuvo curiosidad y fue, y bueno, voy a ver qué es lo que él puede hacer. Y nosotros que somos sus hijos, no le reconocemos como lo que él es. Y seguimos siendo orgullosos, arrogantes, altivos, prepotentes, vanidosos, vanidosas también. Seguimos siendo que solo yo soy la única persona que sé aquí. Y para mí todos los demás van a estar mal. Y esta mujer, hermanos, tuvo que doblegar su orgullo. Sin mí, aquí no pasa nada. Pues esa es una gran mentira. No somos personas que estamos habituadas a ser obedientes. En un trabajo, jóvenes, cuando ustedes tengan un trabajo, te van a mandar, te van a dar un puntapié. Te van a gritar, te van a decir palabras que no te van a gustar. Y si tú tienes interés en ese trabajo, lo tienes que hacer y tienes que bajar tu orgullo y tienes que humillarte. Entonces, ¿por qué en la iglesia adultos y jóvenes actuamos de la misma forma? Nadie me va a decir nada. ¿Quién es Uri para decirme algo? Nadie, me lo han dicho. Puedo obedecer a otras personas, pero a usted no. ¿Sabes qué? Yo no tengo problemas. Yo aprendí mi obediencia. La primera vez bien cara que me costó. La segunda vez obedecí, pero ya con sabiduría. ¿Sí? En un trabajo te mandan y te dicen, ve y haz. No, que esa no es mi área, que no me toca, que ve y hazlo. No me interesa si te toca o no. No, que esta es mi área, nadie se va a meter en mis cosas. ¿Es la jefa o es el jefe? Y te aguantas. ¿Y aprendes o aprendes? Y si no, vas a ser un vago que no tiene oficio ni beneficio, y discúlpame que te lo diga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos estar bajo autoridad. ¿O no, hermano Crescencio? Queremos que todo sea fácil. Para esa mujer no fue fácil. Todo su orgullo se quedó ahí por el amor que tenía a su hija, porque quería que ese demonio saliera de ella. Y esa situación que estaba en su corazón, esa humillación que tuvo para postrarse delante de Jesús, rompió su orgullo, hermanos. Y no se hizo la necia, ni se resistió, porque fue más su necesidad.
Y en México tienen un dicho que dicen que el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Esa es una tontería. Eso no existe, iglesia. ¿Sí? Los hijos de Dios, dice la palabra que no va a haber justo, ¿qué? Desamparado. Nosotros debemos de crecer a ese nivel para ser gente que sea justa. ¿Ustedes creen que a mí no se me paran las pestañas cuando yo hablo y no me obedecen? El domingo aquí hablando yo y todos tenían sus reuniones por allá, por allá, por allá. Y no va a volver a pasar, hermanas, porque si antes tomaba en cuenta para las decisiones porque soy demócrata, que todas podíamos opinar, ahora ya no va a ser así. Porque he dado demasiada libertad que me faltan al respeto en el tiempo en que ustedes quieren. Y ahora ya no va a ser así. Y esta mujer dijo, no importa. No importa si él me está tratando de la forma en que lo hizo, porque dice aquí en el 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús aún todavía dentro de eso dijo, oyes, debo de estar atendiendo a mi gente, debo de estar atendiendo a mis hijos, debo de estar sirviéndoles, enseñándoles, educándoles a ellos, no a ti. Pero esa mujer fue muy sabia y dijo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y nosotros, hermanos, siendo hijos, ni siquiera honramos al Señor. Ni siquiera le creemos en todo el poder que hay en Él, que Él lo puede hacer. Dice aquí que respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí estamos viendo una manera de fe, por creyendo la palabra, por creyendo al Señor, lo que Él ha establecido aquí en las Escrituras. Todos estos profetas jóvenes y no profetas, pero me refiero a los profetas porque ellos tienen un mover diferente al de toda la iglesia. Quiero que aprendan a orar, aprendan a creer a Dios, que pueden parar los elementos. La lluvia. Pueden orar para que el viento sople. Yo lo he hecho y ha pasado. Ella y la hermana Angélica en una ocasión estuvieron presentes cuando en un no recuerdo qué era, ¿cómo se le llama? Una tempestad muy fuerte. Ay, no me acuerdo cómo se les dice. ¿Cómo? No. Huracán. En un huracán que estábamos orando, el grupo que estaba conmigo, y empecé a orar para que eso se parara. ¿O es mentira, Elia? Y así como oré, así sucedió, y en las noticias salió que había pasado algo muy rápido y que ellos esperaban algo más fuerte y empezó a descender como lluvia. Todo esto, jóvenes, que yo les he dicho, yo lo he hecho y yo lo he vivido. Y ustedes tienen que hacer más cosas, pero realmente hacer más cosas. Porque la palabra de Dios dice que ustedes van a hacer cosas mayores, dice la palabra. Y yo en esta iglesia quiero verdaderos profetas. Y quiero verdaderos hijos, verdaderos hermanos. Que se amen, que no se envidien los cargos, los ministerios.
que no se estén destruyendo, acusándose los unos a los otros, tanto mujeres como hombres. Hay que ser verdaderos hijos, porque esos son los hijos de la fe. No vamos a dar lugar al diablo, no vamos a dejar que el diablo tome un lugar, tome una partida que no le corresponde. Nosotros lo alimentamos con todas las cosas, toda la basura que se mueve. Lo alimentamos. Y esto se termina.